En la pasada campaña electoral, Álvaro Delgado osciló permanentemente entre una actitud de crítica a Orsi y el Frente Amplio con el intento de mostrarse como un hombre de diálogo, con un mensaje que resultaba poco creíble y confuso. Estas son algunas de las conclusiones que extrajo el sociólogo Óscar Licandro y que se conocieron en parte por un documento que circuló entre dirigentes del Partido Nacional y que en su momento publicó Búsqueda. Allí también valoró que la elección de Valeria Ripoll como candidata a vice fue uno de los mayores errores no forzados de la campaña. Este asunto volvió a la agenda cuando días pasados entrevistamos aquí, en Otra Mañana, a la ex candidata que se desmarcó de su eventual responsabilidad en el resultado de octubre y luego en noviembre. Pero la realidad es que desde que el momento que llegué, antes de las elecciones internas, mucho antes de las elecciones internas, nunca hubo una encuesta que diera ganadora al Partido Nacional, que diera ganadora a la coalición republicana. Que alguien me diga en qué momento la realidad, porque la realidad era lo que la gente pensaba, lo que iba a votar, en qué momento las encuestas dieron que la coalición republicana podía ganar. Antes de la elección interna, después de la elección interna, antes de la elección de octubre, antes del balotaje, no hubo una sola encuesta que nos diera ganadores. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿de dónde salía para todos esos compañeros o personas que opinan, quizás desde el Palacio del Legislativo, desde la lejanía de estar al lado de la gente y de saber lo que la gente pensaba, lo que la gente sentía, lo que la gente le molestaba, realmente de dónde sacan que estaba ganada la elección? El jueves pasado, en una entrevista en el semanario Voces, Licandro profundizó en algunos conceptos sobre la pasada campaña electoral. Insistió en que elegir a Ripoll fue un error y que representó una fuga de votos hacia el Partido Colorado, que la campaña no tuvo estrategia y que la imagen de Delgado se puso mal y luego, casi al final, con una imagen casi de derrota. Entonces, ¿cuáles fueron, a su juicio, los temas principales que pesaron en los platos de la balanza para el resultado electoral de octubre y noviembre? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Óscar Licandro, sociólogo, doctor en administración y profesor de matemáticas. Francisco Morales, Otra Mañana. Licandro, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Francisco, muchas gracias por la invitación. Le agradezco que esté presente. Antes de que se abriera el micrófono, conversábamos que usted habitualmente tiene un perfil bajo, no da muchas entrevistas. De hecho, cuando surgió el documento que se filtró a través de Búsqueda, usted eligió no hablar en ese momento, y ahora sí, por lo cual, en primer lugar, le agradezco que venga. Y la pregunta consecuente es, ¿por qué ha elegido este momento entonces? Bueno, cuando surgió, se hizo, primero, voy a explicar una cosa. El documento yo lo redacté para un grupo de dirigentes con un único objetivo que es, yo entiendo que cuando uno comete errores tiene que reflexionarlos y analizarlos porque si no, no mejora y se pueden repetir los errores. Entonces, yo un conjunto de dirigentes, el primero fue el propio candidato, fue el primero que se lo envié, elaboré ese documento y ese era el objetivo. Por lo tanto, para mí no tenía ningún sentido que yo me expresara públicamente porque el documento tenía una finalidad de ser un insumo para que los dirigentes discutieran. Yo simplemente fui quien lo escribió porque fui testigo y analista. Entonces, mi protagonismo no tiene ningún sentido. ¿Por qué ahora? Bueno, en primer lugar, porque Alfredo García me invita a la entrevista, tenemos una buena relación, él me abrió las puertas de Voces para escribir y me pareció que correspondía. Pero además, ya el tema está diluido en el sentido de que el documento se recontrahabló, más o menos se conoce lo que se dice. El Partido Nacional está en un proceso de revisión impulsado por el directorio, ahora una etapa que van a hacer. Entonces, me pareció que no, ya mi autoexclusión ya no era necesaria. Uh-huh. Vamos al principio entonces, porque en la entrevista muy rica que usted le brindó a Alfredo la semana pasada, usted da cuenta no solamente de lo que es su carrera, sino su vínculo con las campañas electorales. Usted trabajó en la campaña de la calle Herrera, en la que la calle Pou pierde, en la calle Pou gana y luego también en la de Álvaro Delgado. ¿Cuál era su tarea en esas campañas? Mi tarea en todas las campañas es el ser analista de opinión pública. O sea, en las campañas se contratan encuestas y se precisa alguien que participe como interlocutor con las empresas encuestadoras. Por ejemplo, cuando un partido político contrata una encuesta, las que todos los meses o cada 2 meses hacen las encuestadoras,
que es los resultados generales los presentan en televisión, pero hay mucha información que solamente la recibe quien la contrata. Es un paquete en el cual el cliente puede comprar 5 o 6 preguntas que son solo para él. Entonces yo trabajado en todo eso. Pero también de a poco fuimos, a medida que fui también aprendiendo, porque mi primera campaña fue la primera, empezamos a hacer encuestas propias. O contratando una encuesta específica o haciendo encuestas. En las últimas 2 campañas yo hice muchas encuestas a través de Facebook. No es una encuesta científica con un margen de error calculable ni nada, tiene muchísimos sesgos, pero es un gran estudio cualitativo, porque con una inversión muy pequeña uno puede tener 3.000 respuestas y con preguntas abiertas la gente te dice lo que siente y lo que piensa, que una pregunta elija A, B, C es mucho más limitada. Uh-huh. Entonces todas esas cosas son es a lo que me dedicaba. En esas campañas usted, como decía, fue testigo y analista en las 3 campañas anteriores, digamos. ¿El rol que obtuvo en la campaña de Delgado fue igual, similar, distinto en qué grado a los trabajos anteriores? El rol es el mismo. Lo que pasa es que lo que uno puede hacer y lo que hace también depende de lo que le piden. Entonces, en las campañas anteriores, el candidato o quien dirigía y lideraba la campaña interactuaba mucho con las encuestas, ¿no? Por poner ejemplo, la calle Pou iba a reuniones de presentación en las encuestadoras, aparte después lo que se presentaba y se discutía en el grupo. Entonces, depende lo que se haga con la información es el papel que uno puede tener. Uh-huh. ¿Cuándo se sumó usted a la campaña de Delgado? Bueno, yo me sumé a la campaña de Delgado más o menos, no sé la fecha exacta, pero por octubre, noviembre del año 23. Y ahí hay una cosa interesante, porque en todas las campañas anteriores, al menos en las 2 de la calle Pou, el equipo queda armado desde el principio, y el equipo desde el principio tiene un analista de opinión pública. Este equipo al principio no tuvo analista de opinión pública. Yo llegué un poco por accidente, a raíz de que un día se me pide que analice una encuesta, y yo lo que digo es, bueno, no tengo el contexto, porque una encuesta, si yo la analizo sin saber el contexto, voy a contar ¿Quién porcentaje. Se lo pidió? No importa. Okay. Yo nombres no me gusta dar. Okay. Yo me interesa preguntárselo a usted. No, alguien con responsabilidad de comando, pero okay. No. Eso fue así. O sea, en este caso, su incorporación a la campaña no fue tan orgánica como en las anteriores. No, la palabra es orgánica, simplemente fue un poco después, y yo creo que me parece, es una interpretación que hago, que cuando se diseñó el comando, la función de opinión pública no estuvo presente. Aparece cuando se pide una consulta y bueno, y creo que ahí se dan cuenta que faltaba ese rol. Usted dice entonces de octubre del 2023 hacia el resto de la campaña que termina en noviembre, digamos, ¿no? Exacto. ¿Cuándo empezó a trabajar el equipo? No sé, pues nunca pregunté. La pregunta en este caso apuntaba porque en algún momento se dijo que usted no estuvo en toda la campaña. Bueno, ahí yo estuve, a ver, cuando se refiere a toda la campaña, me imagino que eso no se refieren a julio del año 23, supongo que se refieren a otro periodo. Lo que ocurre es que a fines de septiembre yo decidí dejar de ir a las reuniones del comando de campaña porque las consideraba improductivas, y me comprometí, y lo seguí haciendo, en un asesoramiento directo al candidato, que lo hacía muchas veces a través de su secretario personal. Uh-huh. Yo hasta el último tracking, o sea, la última encuesta porque eran diarias en el último periodo de noviembre, yo estuve asesorando, e inclusive en esta campaña, a diferencia de las anteriores, como yo veía problemas, veía cosas, empecé a hacer algo que antes nunca había hecho, que era a sugerir. Uh-huh. Y a elaborar pequeños documentos, pequeños textos con ideas, con planteos. Inclusive en algún momento, allá por julio, hice un famoso análisis FODA de estos que se hacen en las organizaciones. Entonces, en esta campaña yo mismo, por mi cuenta, tomé un protagonismo que antes no había tenido, porque veía un vacío que no se ocupaba. Uh-huh. Cuando usted dice improductivas, ¿por qué esas reuniones a las que concurrió y por las cuales dejó de concurrir luego le resultaban improductivas? Para lo que yo hago eran improductivas, para otras cosas no. Pero si mi función es ser analista de opinión pública, y
los informes que se hacen, los planteos que se hacen de análisis de opinión pública no tienen recepción, y no es como dijo alguien que yo estaba como molesto porque no me hacían caso, no es un tema de eso, es un tema de que si yo hago un trabajo y ese trabajo no se usa, ¿qué sentido tiene? Prefiero aportar desde otro ángulo. Está bien, pero ¿se sintió molesto, incómodo cuando le dijeron que usted no había estado en toda la campaña? No, porque... ¿Como buscando de alguna manera desacreditar ese documento que se había filtrado? No, para nada, porque, a ver, yo sé cómo es el juego y está bien a ver, no está bien, yo no lo haría, pero obviamente no ha habido ninguna voluntad de hacer una autocrítica, y ese es un ejemplo, porque uno puede decir, estoy de acuerdo con una parte del informe, no estoy de acuerdo con otra parte del informe, pero tratar de desacreditarlo, diciendo la persona que lo hizo no estuvo toda la campaña, como decir, no tiene toda la información o está inventando. Pero a mí no me molesta porque no hay un tema de ego acá. No, está bien, pero usted trabajó cercanamente a todo el proceso electoral, ayudó, colaboró, además lo hizo honorariamente, eso está destacado en la entrevista en Voces. Y llega un momento que para intentar desacreditarlo dicen que usted no estuvo. Mira, tengo 70, ¿ok? A esta altura de mi vida, el ego queda en la mesa luz cuando me levanto. O sea, hay cosas que no tienen sentido. A mí no me molestó personalmente. Para mí fue un indicador claro de que no había interés en hacer la autocrítica. Porque si tú tenés en hacer la autocrítica, tirás señales de que la vas a hacer. No empezás por desacreditar lo único que se redactó o escribió, pero eso tiene que ver con la persona que lo hizo. Yo ahí no tengo un tema personal ni una molestia para nada. Ahora vamos a llegar, por supuesto, al episodio de la conformación de la fórmula y el resultado en sí mismo, porque es parte central, digamos. Pero ahí conviene dar varios pasos hacia atrás. Por ejemplo, cuando se definió el mensaje de la campaña electoral de Álvaro Delgado hacia octubre, después de haber tenido un paso arrollador por las internas, con más del 75% de los votos, digamos. El mensaje que se intentará transmitir, aquel de reelegí un buen gobierno, o el del segundo piso de transformaciones, ¿cómo valora usted esos mensajes? Bueno, a ver, te voy a hacer una pequeña introducción. El mensaje, cuando tú dices reelegí el buen gobierno, segundo piso de transformaciones, lo que estás partiendo de la base, estás partiendo de la hipótesis, es que la gente a la cual le dirigís el mensaje cree en eso, si no, no tiene sentido. Entonces, ahí fue uno de los puntos, digamos, de los problemas más grandes de esta campaña, es que se partió de supuestos que eran falsos. Uno supuesto falso era el estar convencido de que se ganaba con lo que hizo el gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque había esa percepción. El tema es que ya en el primer semestre había indicios de que el público que iba a decidir, porque vamos a entender, los que votan al frente, los que votan los partidos de la coalición, votan los partidos de la coalición, y el partido se define en un grupo, un porcentaje pequeño que tú tenés que conquistar. Ese porcentaje pequeño ya había indicios de que no estaba convencido de que el gobierno de la calle Pou haya sido mejor que los gobiernos del frente. No estaban convencidos. Hay un ejemplo que yo pongo. En una de estas preguntas que contratamos a las encuestadoras, y fue en las dos, además, en dos encuestadoras que lo contratamos, la pregunta le decía a la gente, le decías, ¿los hurtos descendieron durante este gobierno? Más o menos me acuerdo que el número, 14% en una de las encuestas de los votantes del Partido Nacional decían, no, subieron. Entonces, había un tema ahí de que la gente había cosas, los resultados del gobierno no las percibía. Entonces, y después había otros indicios con preguntas que se hacían. Entonces, ya había un indicio en el primer semestre, pero fue haciéndose cada vez más claro de que ese supuesto era falso. Entonces, en el primer semestre todavía no estaba claro, entonces lo del segundo piso de transformaciones, aparentemente estaba basado en la idea, bueno, vamos a ir a una fase 2. Para mí siempre fue un concepto muy abstracto, pero es otro problema. Lo de reelegir un buen gobierno, ahí ya se hizo en un contexto donde ya era más claro. Más, este claim se testeó en Focus Group y no se testeó en todos, porque en la mitad del proceso de los Focus Group se sacó, y si uno veía, pues yo los veía los Focus Group,
tenía una redacción un poquito distinta, no generaba nada en la gente. Era como, sí, esto es el gobierno. Además, se testeó también una nueva mirada, que después aparecían juntos. Entonces la gente decía, reelegir el gobierno es del Partido Nacional, y el otro es del Frente Amplio. O sea, había toda una serie de confusiones ahí, que estaban saliendo los focus group, pero igual se decidió sacar ese mensaje. Y el mensaje realmente, cuando tú a una persona le decís algo en lo que no cree, el primero que se desacredita sos tú. O sea, no es que solamente no te van a creer, puede generarte anticuerpos en el que te está escuchando. Fue muy exitista, basado en hechos reales, fue un muy buen gobierno, pero la gente no lo había decodificado, ese público no lo había decodificado. O sea que el primero de esos claims, que era reelegir un buen gobierno, porque ayer estaba repasando el jingle de la campaña, con el que cerraba eso, era reelegir un buen gobierno. Usted sostiene que al público al que había que apuntar para captar los votos que te podían hacer ganar, ese claim no era el correcto, o no transmitía el mensaje, o la gente que lo iba a recibir no estaba convencida de que ese había sido un buen gobierno. No, exactamente. Pero no era solo el claim, era todo el armado. Bueno, de hecho, toda la publicidad de ese jingle, el que le reitero vi ayer, que reelegir lo que avanza, reelegir lo que está bien, era parte de la letra, aparecía tanto Delgado como la calle. La verdad no me acuerdo los contenidos, por lo menos yo no soy especialista en publicidad. Pero el punto es que tú le estás diciendo a la gente que reelija un gobierno en el cual no está convencido. De vuelta, estamos hablando de un segmento muy pequeño, ¿no? Que es el que definió la elección. Entonces, eso fue parte. Ahora, no fue el único tema, ¿no? Es una suma de cosas lo que terminó que la gente no digamos, se perdiera la elección. ¿Cómo fue entonces el vínculo entre la lectura que había de la realidad a través de las encuestas y demás con la publicidad? Porque eso también está reflejado en el reportaje que realizaron con Alfredo García el jueves pasado en Voces. ¿Cómo era ese vínculo? ¿Lo que llegaba de la publicidad tenía un asiento en lo que ustedes veían en las muestras de la gente, en las lecturas que hacían a través de encuestas y demás? En el segundo semestre, lo que se estaba produciendo en términos de publicidad no estaba teniendo en cuenta la información que se estaba recibiendo. Y eso tiene que ver con la metodología de trabajo. En las campañas anteriores yo participé, el proceso de diseño de la publicidad tiene, digamos, dos componentes. El mensaje que yo quiero transmitir, que eso normalmente, vamos al tema en la publicidad para las marcas comerciales. Va la empresa que hizo sus estudios de mercado, que tiene un objetivo y dice, bueno, yo quiero que la imagen de mi marca ahora se vea de otra forma. Muy bien. Entonces se reúne con la agencia de publicidad, y la agencia de publicidad toma nota y, voy a simplificar, y elabora una idea publicitaria. Mire, para lograr que la gente vea la marca de esta forma, ahora vamos a hacer esto. ¿Qué le parece? Y hay un proceso de interacción que después la agencia publicitaria termina produciendo la pieza publicitaria. Yo como analista de encuestas, que digamos soy el que tenía la mirada del mercado, yo recibía la publicidad hecha. Entonces, ¿usted nunca fue consultado para el diseño de esa campaña? Normalmente antes la publicidad se discutía, todo eso se discutía en los comandos. Acá, obviamente que se discutía, pero no estaba allí, o sea, no estaba. A ver, podría no estar presente, eso no importa, pero no estaba contemplada la información que recibíamos del mercado. Ese es el punto. La información, lo que nos estaba diciendo la gente, no estaba haciendo, no había receptividad a la hora de diseñar la publicidad. Pero estaba la consigna, había varias piezas publicitarias, que algunas no salieron mucho, que estaban basadas en mostrar los puentes que hacía el gobierno, lo que hacía el gobierno, y en algunas el candidato aparecía al final. Parecía como una especie de actor del reparto, donde el actor central, la figura central era lo que había hecho el gobierno. Entonces, yo veía que eso estaba mal, porque la gente no percibía. Y por otra parte, algo que yo aprendí en todas estas campañas, es que ese público del medio, que en octubre elige aquí, elige allá, muchos, por ejemplo, votaron a Ojeda, y después no votaron a Delgado, es por una razón muy simple, porque esa gente, los drivers que tiene para tomar decisiones, no son ideológicos, tienen que ver con su vida personal,
bueno, el trabajo, esto, lo otro. Y ¿qué pasaba? Si yo no veo gran diferencia entre lo que me propone el Frente Amplio y lo que me propone la coalición, ¿cuál es la variable en base a la cual decido? El candidato. Y si tú no trabajaste la imagen del candidato en toda la campaña y lo sacás al final y lo sacás mal, entonces, del otro lado tú tenías una estrategia muy bien delineada, a mí me parece así, para cuidar a Orsi, para protegerlo, para que sus limitaciones, porque todos tienen limitaciones, fueran mínimas, para potenciar sus puntos fuertes, su experiencia como intendente, una buena persona, un buen tipo, con buen relacionamiento con todo el mundo. Orsi no necesitaba decir que él se relaciona bien con la gente, porque todo el mundo sabía qué hacía. Ahora, si el candidato del otro lado dice, no, porque yo me relaciono bien, yo soy el que tengo mejor diálogo, yo soy el que puedo gobernar con minoría parlamentaria, porque yo tengo diálogo, pero al otro día le estás pegando al contrario, un día pegás, otro día que sos de diálogo, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la imagen que estás transmitiendo? Entonces vos tenías un Orsi clarito para la gente, un Orsi con una imagen bien delimitada y que esa imagen era un direccionamiento para que esa gente dijera, tuviera la certeza. Del otro lado había alguien que estaba comunicado con muchos signos de interrogación. Entonces, para quien no decide por ideología, decide por temas personales, pero ve que más o menos la oferta de los lados es parecida, la única variable que queda para decidir es el candidato. Y ahí hubo diferencias enormes en cómo se trabajó de cada lado. Y en el proceso, cuando usted advertía que las cosas, desde su perspectiva, iban mal, ¿las transmitía? ¿Cómo la transmitía y qué receptividad tenía a esos planteos? Ahí prefiero no entrar. Simplemente lo que yo voy a decir es que la información que yo aportaba, los análisis que importaba, obviamente no fueron tenidos en cuenta en la toma de decisiones. Pero eso no hace la cosa y no tiene Está sentido. bien, pero como respuesta a la pregunta es, de lo que usted mencionaba como lecturas que hacía de lo que estaba pasando, no fueron tenidas en cuenta. No fueron tenidas en cuenta. Bien. Cuando usted hablaba de lo abstracto del segundo piso de transformaciones, digamos, ¿a qué se refiere con ese punto? Se lo pregunto porque ya el mensaje era tal vez difícil de decodificar. La presentación que se hizo en un estacionamiento fue difícil de codificar. Y una vez se le hizo una pregunta a alguien del comando sobre a qué país Uruguay se podía parecer con un segundo piso de transformaciones y no hubo una respuesta clara para eso, digamos. ¿A qué se apuntaba con ese mensaje y si fue correctamente recibido? A ver, primero que nada, yo el tema, yo no soy experto en publicidad, yo miro y comparo lo que se comunica con las características de los que escuchan. Yo en ese momento no tenía muy claras muchas cosas, eso lo empecé a ver un poco después. Así que tengo que ser claro, yo no es que... Después empecé a darme cuenta que era muy abstracto. Primero, como metáfora es espectacular, ¿no? Primera etapa, fase 1, primer piso. Fase 2, segundo piso. Vamos por la segunda fase. El problema es que, en primer lugar, es muy abstracta. No es un lenguaje, a mi juicio, ¿no? Y de vuelta, yo esto lo vi después, no voy a hacerme el crack, no, lo vi después. Es muy abstracta, pero a medida que terminé de darme cuenta lo que ese público percibía es qué sentido tiene, cómo van a entender un segundo piso si no ven el primero. Y ahí volvemos a lo del reelegir. Y es siempre la misma historia. Ahora, yo, así como tuve clarísimo que el claim de reelegir un buen gobierno era malo, no lo vi en su momento. Pero de vuelta, no es mi especialidad, lo mío es analizar la gente. Uh-huh. Pero siempre son, a ver, ¿cómo lo planteamos? Son resultados acumulativos que no son positivos, digamos, ¿no? Porque después, al final le voy a preguntar sobre cuánto incide la campaña en el resultado electoral. Pero está claro que si uno transmite y pone toda una fuerza comercial y publicitaria y de mensaje, y transmite un mensaje que tal vez no está del todo claro, en algo falló. No, obviamente, sí. A ver, mi análisis es, a nivel más macro es, nosotros creíamos que teníamos ventajas que no teníamos. Creíamos que esa gente percibía que este había sido un gobierno mejor, que teníamos un candidato mejor, porque había mucho encandilamiento con los problemas que tenía Orsi para expresarse, algunos gafes que tuvo, le decían tribilín, y eso generó un sentimiento de nuestro candidato superior. Y si yo creo que es superior, no necesito explicarlo mucho. Y también había una convicción basada en la realidad de que el Partido Nacional, la coalición tenía
una agenda de propuestas claras estaban a la vista, y el Frente Amplio hacía moñitas, ¿no? Un día decía una cosa, nunca sé, porque no podían ponerse de acuerdo. Entonces, esos supuestos hicieron como que no se trabajara a fondo en esas cosas. Entonces, la suma, esos supuestos llevan una serie de decisiones equivocadas que en su conjunto hacen que la campaña haya sido una mala campaña. Y hay una cuestión que yo insisto mucho, que es esta. Las campañas son fundamentales. Una campaña puede revertir una situación adversa. Tú pasaste allí en la entrevista con la ex candidata a vicepresidente, que ella dice, dicen que nosotros teníamos ganada la elección y nunca la tuvimos ganada porque las encuestas nunca nos fueron favorables. Primero, yo nunca vi la sensación en el comando de nadie la elección está ganada. Para nada. O sea que no sé de dónde lo saca. Lo segundo, la información de las encuestas. Las encuestas durante el primer semestre, si tú tomas encuestas de opción o de equipos, hay muchas encuestas que eso es de intención de voto, que la suma de los votos de la coalición con respecto al Frente Amplio es importante. Y las diferencias a favor de Orsi en el balotaje no son tan importantes. Entonces, ¿a qué voy? Pero la información que había era una información que prendía alarma. Por ejemplo, hay un indicador que no se usa mucho, pero que es muy importante, que es el que llaman de simpatía política. ¿No? Si un candidato tiene bastante más simpatía que otro, tiene más posibilidad de ganar, porque si todo lo demás es parecido, los programas son parecidos, las propuestas son parecidas. La diferencia la sacás en algún lado, digamos. Porque no nos olvidemos de vuelta, el público del medio termina eligiendo una persona en noviembre. Entonces, esa información estaba y nunca se consideró. Entonces, no es que ahora salí a decir, nunca estuvo seguro que íbamos a ganar. No. Las cosas tienen varios aspectos que hay que mencionarlos todos. Uh-huh. Licandro, cuando el resultado electoral estaba más o menos claro en la interna del Partido Nacional, lo que restaba por definir era quién era el candidato o candidata a la vicepresidencia de la República. En el Partido Nacional no hay un mandato que implique que la fórmula sea de paridad de género, como sí existe en el Frente Amplio, y además en el Frente Amplio ya estaban de acuerdo en que el 1 iba a ser el que ganara la interna y el 2 iba a ser el que saliera segundo. Y no había dudas, digamos. De hecho, así se anunció en la misma noche y Santas Pascuas. En el Partido Nacional no estaba ese mandato, y a la vez, el único dato que se sabía previamente es que Delgado no quería a Laura Raffo como candidata a la vicepresidencia de la República. Otro dato que se sabía es que habían hecho lo imposible por convencer a Susana Arbeleche para que fuera candidata a la vicepresidencia, y Arbeleche dijo que no quería ser candidata a la vicepresidencia de la República. La primera pregunta es, ¿cuán cerca estuvo usted del proceso para definir a la candidata a vice? No, mi única participación fue la contratación de preguntas en encuestas para evaluar a 5 posibles candidatos. Recibir la información, transmitirla y nada más. Uh-huh. ¿Esos 5 posibles candidatos quiénes eran? Los que se han hecho públicos, o sea, los dos que tú nombras, o sea, Laura Raffo, Salinas, Arbeleche, Ripoll, y una quinta persona que yo no la he nombrado porque no se ha nombrado y no me gusta poner nombres de personas que no sé, que otros no lo han hecho público. Ese quinto nombre era Gloria Rodríguez. Eso me consta a mí, digamos. No, usted no lo va a decir. Me lo preguntaron en una entrevista y respondo lo mismo. Lo dijiste tú. Exacto. El quinto nombre era de Gloria Rodríguez. De hecho, ya se había hablado con Gloria Rodríguez hasta cierto punto. ¿Y qué marcaban en ese punto las encuestas que usted había realizado o el ocultamiento que usted hacía de esos números? No, los números eran muy claros, pero muy claros a favor de Laura Raffo. Muy claros. En un segundo nivel estaban Arbeleche y... Están los números en el informe, ¿sí? Arbeleche y Salinas, y los otros dos estaban muy abajo, casi sin uh-huh. que alguien dijera, esta es la persona. ¿Delgado transmitió al comando la definición que iba a tomar, o el comando y todos nos enteramos el domingo acá de las internas? Ese tema nunca se trató en una reunión que yo estuviera. No tengo la menor idea cómo se procesó la decisión, no tengo ni una idea. Uh-huh. No sé, tengan en cuenta lo siguiente,
en el Partido Nacional, por lo general, en lo que yo he visto, el candidato a vicepresidente lo designa el ganador de la interna, y por lo general yo nunca lo vi en un comando discutir el tema. Son temas que se resuelven a nivel bastante reservado. Me parece bien. A usted, en ese momento en el que se anunció, usted usó la palabra terremoto para escribir el día, en la noche de las internas en la que se mencionó el nombre se determinó el nombre de Valeria Ripoll. ¿Por qué fue un terremoto? A ver, primera cosa, un terremoto es algo que no esperás, aparece de golpe. ¿No? Hasta ahora, con 3 horas de anticipación, nadie supo predecir un terremoto. Y terremoto porque fue, primero, me estás obligando a pensar la respuesta. Y ya te hago es como una metáfora. La segunda, el terremoto explota y hace mucho ruido. Fue muy triste y duro estar ahí frente a la sede con un grupo de militantes chiflando y ahí enojados por esa noticia que recibieron. Y terremoto por las consecuencias que tuvo. Yo lo he dicho públicamente, no fue la fórmula la causa de la derrota. No fue. Y tengo 1000 argumentos para decirlo. Lo que sí, porque lo estudié bien a fondo, es que la candidata a vicepresidente generó una corrida de votantes del Partido Nacional hacia el Partido Colorado. Si ustedes se fijan en las encuestas, de junio a julio cae muchísimo y sube el Partido Colorado. Uh-huh. En general, después de las internas del Partido Nacional, siempre baja un poquito, pero acá fue mucho. Segunda cosa, yo en esos estudios que hacía a través de Facebook, la gente decía, yo cómo voy a votar a una persona que viene del comunismo, que nos ha estado dando palo todo el tiempo, cómo voy a votar a una persona que es nueva, que recién llegó, el estilo confrontativo a mucha gente no le gustaba. Entonces, todo eso hizo que mucha gente no la aceptara. Quizás algunos de los que estaban enojados en julio, probablemente muchos terminaron votando al Partido Nacional, pero lo cierto es que hubo una fuga. Y el terremoto, también, ya que estamos, es que después que ocurra el terremoto hay consecuencias que duran tiempo. El mes de julio prácticamente se fue en arreglar ese lío. En una campaña corta, porque de 30 de junio al fines de octubre hay poco tiempo, un mes entero es una parte muy importante. Llevó energía, llevó dedicación, llevó a que algunos dirigentes tuvieran que salir a explicar, y ahí hubo dirigentes con una lealtad partidaria tremenda que yo creo que no creían, pero salieron y argumentaron públicamente. Entonces, por eso, pero para mí, con los análisis que yo hago, no fue la causa. Puede haber sumado algo, pero no fue la causa, porque la gente que rechazó a Ripoll se corrió a otra oferta dentro de la coalición, no se fueron de la coalición. Y estoy absolutamente seguro de que terminaron votando a la fórmula en noviembre. Por eso yo creo que no afectó en ese sentido, afectó de otras formas. Esto es como jugar al tenis contra Pete Sampras, digamos, pero de octubre a noviembre la coalición perdió votos. O que votaron en el Frente Amplio, o que no votaron, o que votaron en blanco, digamos, pero por alguna razón todos aquellos que habían votado dentro de la coalición para un acto que además se organizó el mismo día de la interna, 30 días después votaron en otra dirección. Sí, pero no fue por esto, fue por el acumulado, de vuelta aquello, a lo del principio. La gente que define, la que no vota un bloque, en una elección donde no había, en la percepción era que no había grandes diferencias, mismo si tú escuchabas a muchos comunicadores decían no son muy diferentes, la variable de ajuste, la variable que define es el candidato. Y no es el candidato a vice, es el candidato. El candidato a vice no suma en un balotaje, no suma. Entonces, ¿pero resta? A ver, puede restar, sí, obviamente puede restar, pero no creo que en este caso haya restado. ¿Por qué? Porque esos votos que votaron algún partido de la coalición en octubre y después no acompañaron en noviembre, no son los que estaban enojados porque Laura Ripoll haya entrado al Partido Nacional. Esos votaron la coalición. Esos votaron la coalición. Hay que tener en cuenta que, además, entonces, a lo que voy es a esto. No es la candidata a vicepresidente la causa que explica la derrota. Sí puede explicar estrategias equivocadas. Había una estrategia que fue relativamente explícita, que es decir, bueno, ahora con Ripoll nosotros vamos a hacer dos cosas.
vamos a legitimar mejor nuestras políticas sociales, porque viene de la izquierda, viene del sindicalismo, y además tenemos una persona con la cual vamos a dar la batalla en el Montevideo metropolitano, en las zonas populares de Montevideo. Entonces, eso falló también. En primer lugar, porque en el discurso de Ripoll, la agenda social fue parte más, hubo muchos problemas, líos, discusión, ¿no? Pero además es equivocado en el sentido de que el gobierno, el Partido Nacional, habían hecho mucho en el tema social. Entonces, vos necesitás que venga alguien de afuera para legitimar lo que tú hiciste. Una cosa que nunca la entendí. Pero lo otro es que en la zona metropolitana de Montevideo, el Partido Nacional perdió mucho voto. Entonces, tú, como yo puse, creo que fue en el reportaje, traes a Luis Suárez, lo contratás, le pagás una fortuna, y después perdés el partido y lo perdés mal. Entonces, y Suárez no metió un gol. Y Suárez no metió un gol. O no sé, capaz que metió, pero no, en este caso no puedo decirlo. Pero lo que digo es, en síntesis, la designación de Ripoll no explica la derrota, pero no dio los resultados esperados. Pasó en una síntesis. Uh-huh. ¿Qué implica, usted lo dijo allí como la tercera etapa o la tercera mirada sobre el terremoto, qué implica en una campaña de gobierno que arranca como arranca la del Partido Nacional, haber tenido que dar tantas y tantas explicaciones con respecto a la conformación de la fórmula, que haya dirigentes del Partido Nacional que pedían que haya más Oller en la candidatura, que les llevó un tiempo lograr acomodarse a la determinación, y como usted dijo recién, fue triste y duro escuchar abucheos en la noche del domingo de las internas? ¿Qué implicó remontar esos primeros días? Te voy a ir para atrás. Si tú ves, yo las campañas que presencié, ¿no? En todas el ganador fue absolutamente cuidadoso de integrar al perdedor. O lo hizo la calle Herrera con Larrañaga, lo hizo en el 14 la calle Pou con Larrañaga. En el 19 ya había una cosa bastante clara, que todo el mundo sabía que la candidata vice iba a ser la presidenta del partido. La calle Pou ganó la diferencia con Larrañaga y con Sartori en el 19 fue mucho menor que la que hubo ahora, y sin embargo no pasó con la aplanadora, negoció, acordó, siempre hubo un cobijar a la minoría que perdió. En este caso no ocurrió. Eso sí es un error. No, a ver, y no estoy haciendo una evaluación, estoy viendo, no ocurrió. La exclusión y la forma de la exclusión y la forma de elegir, claramente, entonces, se agregó un problema que no se había tenido en las campañas anteriores. Se agregó un problema innecesario que no habíamos tenido en las campañas anteriores. Uh-huh. Acercándonos ya al final de la entrevista, estamos charlando con el señor Oscar Licandro, que nos vino a acompañar esta mañana, que es sociólogo, doctor en administración y profesor de matemáticas, que integró el comando de campaña de Álvaro Delgado, pero también las dos oportunidades en las que fue candidato Luis Lacalle Pou y la que fue candidato Luis Alberto Lacalle Herrera. ¿Cuánto incide en un resultado electoral una campaña electoral? La publicidad, el jingle, los papelitos, los colores de las listas, las ubicaciones al Senado, el mensaje que se quiere dar. ¿Puede descontar un mal gobierno o empoderar a un buen gobierno para el resultado electoral? Las campañas son muy importantes y siempre hay que evaluarlas en función del objetivo. Si mi objetivo es tener 3 senadores y los conseguí, entonces no es solamente verlo en términos de quién ganó y quién perdió. Las campañas siempre cumplen un papel. Una buena campaña puede hacer que alguien que venía de atrás gane, y una mala campaña puede hacer que alguien que podía haber ganado pierda. Yo insisto en la campaña, siempre el ejemplo de la campaña 2014 del Frente Amplio. No sé si tú te acordás. Las encuestas de mitad de año daban que si tú sumabas la intención de voto por el Partido Colorado, que en aquel momento no, Pedro Borraberry, sí, y Luis Lacalle Pou, sumados estaban bastante arriba de Tabaré Vázquez, de Mujica. ¿Ok? Eso fue así. La campaña del Partido Nacional era brillante y el Frente Amplio tenía una campaña de agrandado. Vamos bien, que fue un poco como ahora acá, reelegí un poco. Vamos bien, y en determinado momento, los que llevaban la campaña del Frente Amplio dijeron, esto anda mal. ¿Te acordás que Luciano Blanqui dice, el susto despertó al mamado?
Porque que el susto, ¿quién lo dio? Las encuestas. Y fue en aquel momento en el que Tabaré Vázquez decidió frenar la campaña, irse a unos días a pescar con Salgado, y como que reevaluaron la campaña en ese momento y la encararon de forma distinta, entre otras cosas dando algunas entrevistas en las que Vázquez era renuente a dar, por ejemplo. Yo ahí no me acuerdo, no me fijé en eso, pero lo que sí era clarísimo. Entonces, ahí tenés una campaña que logra dar vuelta a un resultado. Por eso cuando se dice, no, veníamos perdiendo desde el principio, eso, no, vos podés venir perdiendo al principio, pero una buena campaña no te garantiza, pero te puede dar. La campaña del 24 es al revés, es el ejemplo de un candidato oficialista que tenía buenas chances que se desperdiciaron. Hay una constante que lo analizan los directores de las empresas de opinión pública que se ha observado en Uruguay, que es la siguiente. Cada vez que un gobierno llega con buena evaluación y buena situación económica, o no mala situación económica, el gobierno es reelegido. Cuando el gobierno llega con mala imagen o con situación económica complicada, el gobierno cambia. Pasó en el año 2009, buen gobierno bien evaluado, situación económica, la calle Rey hizo una campaña bastante buena, no pudo. En el 14 le pasó lo mismo a la calle Pou. En el 19, el gobierno del Frente Amplio ya no estaba en una buena situación económica, la evaluación del gobierno era malísima, hubo cambio. En esta llegamos con una evaluación del gobierno y del presidente arriba, con una situación económica mediana, no tirábamos manteca al techo, pero tampoco estábamos en la luna, y sin embargo perdimos. Y para mí lo que explica fue la campaña. Me quedo con esa conclusión entonces. Ante la evaluación del gobierno y la situación económica del país, lo que explica el resultado electoral de 2024 fue la campaña. Sí, a ver, esa ley que venía cumpliéndose no se cumplió. No lo digo porque no se haya cumplido la ley, sino porque creo que la campaña fue el principal factor por el cual se perdió. La última, ahora sí, pues estamos pasados de hora. Usted comenzó diciendo sobre el proceso de revisión de lo que ocurrió en la campaña, del candidato, la fórmula, los mensajes, los jingles, esto y aquello. ¿Estima que el proceso de revisión se va a dar, va a ocurrir? Y si un proceso de revisión te puede parar mejor de cara a una próxima campaña para decir, esto sabemos que no tenemos que hacerlo. No, primero que nada, autocrítica no hubo ni va a haber, porque la autocrítica la hacen los que toman las decisiones. No voy ni un consultor a hacerte tu autocrítica. Es tuya. Segunda, no sé qué va a pasar. Como está diseñado, no sé, no lo veo mucho, pero yo creo que hay una cosa para mí importantísima. Yo hice el informe porque mi objetivo era que los dirigentes tomaran nota para el futuro. Los dirigentes que probablemente estén en la primera línea, la amplia gama, ¿no?, que estén tomando las decisiones en la campaña, de todos he recibido un feedback de acuerdo en general con el informe. ¿Eso qué quiere decir? Que tomaron los errores, los reconocieron. Entonces, mi misión está cumplida. A mí no me importa que públicamente o que X o algo. A mí lo que me importa es que los que van a estar, los que van a tomar las decisiones, el informe lo vieron, lo valoraron, podrán tener desacuerdo en algunas cosas, pero vieron cuáles fueron los errores. Entonces yo, para mí, digo, misión cumplida. Óscar Licandro, sociólogo, doctor en administración, profesor en matemáticas y además integrante de la campaña de Álvaro Delgado, del comando de campaña. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto.